Buenas noches para todos mis hermanos. Primero disculpas por la demora. Estamos mejorando todas las cosas, así que quiero felicitar a todos los hermanos que están con su familia alrededor de la mesa y hacer un llamado en este tiempo a todos los sacerdotes del hogar a tener la casa como un templo. Nuestra casa, nuestro templo es el lema que vamos a usar durante todo este periodo tan difícil que está viviendo el mundo. Tendremos que levantarnos como verdaderos sacerdotes para ocupar nuestro lugar y para que nuestra familia pueda tener la protección. Vamos a tomarnos unos minutos para comenzar este tiempo de palabra orando y decimos: Señor, gracias. Gracias por cada familia que está alrededor de la mesa. Gracias por cada uno de mis amigos, de mis hermanos que está compartiendo este tiempo. Señor, pedimos en el nombre de Jesús que puedas bendecir, que puedas, Señor, traer paz a cada hogar, que puedas traer paz a cada familia, Señor. En el nombre de Jesús, que tu presencia y tu Espíritu Santo puedan traer una palabra para irrumpir nuestra realidad, Señor, con tu, Señor, propósito y con la palabra que viene para cambiar nuestro destino. Gracias, Padre, te damos por esta noche. Pedimos que hables a nuestro corazón en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a hablar en esta noche, o el tema principal de esta noche,
lleva por título ¿Cómo vivir por fe? Veníamos hablando de recuperar nuestra fe, de tener una fe concreta, de tener una fe basada en la palabra de Dios, pero vamos a hablar esta noche de cómo vivir por fe. Y yo le voy a invitar a leer en el libro de San Mateo, capítulo 14, verso 22 al 33, una de las historias más conocidas de la Biblia, uno de los capítulos que más nos ha hablado durante todo este tiempo a nuestro corazón. Recordemos que la palabra de Dios es profética y la palabra de Dios viene a irrumpir nuestro mundo natural para sembrar una palabra divina. Y dice así: Jesús andando sobre el mar es el título de esta palabra, y dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andando sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. ¿Cómo vivir por fe en medio de esta situación en la que las noticias no son buenas, en medio de estas situaciones donde cada vez que prendemos el televisor no hay nada bueno para nosotros y para nuestra fe? Y terminábamos la reunión anterior diciendo: cuando Cristo venga a este mundo, hallará fe sobre él. Y queremos compartir, y quiero ir rápido entendiendo que los tiempos no son los mismos, y cómo vivir por fe es la respuesta que queremos dar. Y vamos a tocar algunos puntos, y el punto número 1 es: encuentra una razón que sea más grande que tu realidad. ¿Cómo activo mi fe? Punto número 1, debo encontrar una razón que sea más grande que mi realidad. Una razón que me lleve a activar la fe, a creer en aquellas cosas que no puedo ver, que no puedo tocar, pero de golpe sí la espero porque he confiado en Dios. Recuerde que fe es la certeza de lo que usted está esperando, y es la convicción de que aunque no lo haya visto, va a llegar a su vida. Por eso, encontrar una razón más grande que nuestra realidad va a ser activar nuestra fe. Y una de las razones más importantes es entender que yo vine a este mundo por un propósito. Hay un propósito por el que yo vine a este mundo, y no fue para temer, y no fue para arrodillarme ante un virus, ante una realidad, sino que la razón es el propósito, es un plan que Dios ha depositado sobre mi vida. Hay un propósito por el cual yo nací, y es lo que tengo que encender a través de la fe. Vivir por fe es empezar a trabajar en ese propósito, en ese plan divino por el que Dios me ha enviado a este mundo. No es sencillo, porque muchas veces no sabemos cuál es nuestro propósito, pero nuestro propósito siempre es servir a alguien más.
estamos a propósito por este mundo y por la fe no hemos muerto, porque la fe vino a darnos vida. Y es a través de esta fe la que yo quiero animarte a que recuperes y encuentres la razón de tu vida. Pero una razón que no tiene que ver con la realidad, porque el propósito es mucho más grande que lo que hoy estamos viviendo. Encontrar una razón más grande es activar el propósito de Dios sobre nuestras vidas. Romanos capítulo 1, verso 17 dice: mas el justo por la fe vivirá. Por eso la fe vino a darnos vida. Gracias a la fe no estás muerto, gracias a la fe no tenemos muerte, sino que gracias a la fe hoy tenemos vida. Y esa vida en abundancia que Dios nos ha dado ha sido porque hemos creído en Él, porque le hemos aceptado como Señor de nuestra vida. Y esa es la fe sobre la que hoy tenemos que depositar nuestra confianza. No es la realidad la que me marca, no es la realidad, aunque por más dura que esté, tengo que entender que yo vivo por fe. Que usted dice, bueno, pero ¿quién es justo? Justo es todo aquel que vive la palabra de Dios. Justo es todo aquel que está cumpliendo esa palabra divina de Dios con su vida. Por eso decimos, es tiempo de vivir y activar la fe, entender que tengo que encontrar un propósito más grande, porque he venido por un propósito más grande que esta realidad. Y de golpe la realidad puede parecer hoy lo que domina mi vida, pero el propósito que me trajo a este mundo es mucho más grande que mi propia realidad. La realidad no puede ser un virus, pero el propósito es más grande. La batalla que usted está viviendo hoy es por su fe. La batalla más grande que está viviendo hoy usted es que no se acabe su fe. Otro punto que quiero compartir con ustedes es usar el poder de la decisión. Jesucristo iba caminando por las aguas. Jesucristo se va a acercar caminando por las aguas, y lo primero que nos va a suceder a los seres humanos cuando vemos algo que no entendemos es el temor, es el miedo. Sus discípulos tuvieron miedo, pero hubo una decisión, hubo un hombre decidido en ese lugar llamado Pedro que dijo: si eres Señor, si sos vos el que viene caminando por medio de esta turbulencia, en medio de este viento y sobre el mar, sobre las circunstancias que hoy nos traen miedo, si sos vos, Señor Jesús, mandame que yo vaya. Hubo un hombre decidido, no solo porque le dijo: llámame Señor para que salga de mi comodidad y del lugar donde estoy, sino porque decidió obedecer a la voz de Dios. Decidió salir de esa barca y decidió caminar sobre las aguas, sobre las turbulencias, creyendo en el lugar donde había más hombres que no estaban seguros de que era Jesús. Donde todos estaban atemorizados, hubo un hombre de fe que salió a caminar sobre las aguas. Por eso, una de las preguntas que Jesús le va a hacer, y le va a decir: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? La duda es el gran enemigo de todos nosotros en este tiempo. Y la duda viene a atacar nuestra fe. La duda es el gran enemigo que viene a derrotar cada palabra que Dios ha puesto en nuestro corazón. Por eso deberemos guardar nuestra vida de nuestra duda, de nosotros mismos, de aquellos pensamientos que no son alimentados por Dios, pero que sí son alimentados por otras cosas. Porque es el tiempo aún de tomar más la Biblia. Es el tiempo de no escuchar nuestra razón y de creerle a un Dios que es irracional, a un Dios que de golpe dice, ¿no?, que todo lo puede, que nada es imposible para Él. Un Dios que si tiene que volver a abrir el mar, lo va a volver a hacer para que sus hijos pasen secos y sean guardados del peligro que detrás los acecha. Por eso esta noche estamos a través de este medio para decirte: tienes que volver a abrazar tu fe. Usa el poder de la decisión no para dudar, sino para creer. Aunque sientas que de golpe, al haber creído, va a haber momentos que sientas que te estás hundiendo.
Y si te llegas a hundir, Jesucristo va a estar en ese lugar para extender una vez más su mano y librarte de todo lo que ya antes te libró. Punto número 3. Hago un acuerdo con hombres de fe. El acuerdo que va a hacer Pedro es con Jesús. Le va a decir, manda que yo vaya. Y Jesucristo le va a llamar. Y Pedro en ese acuerdo va a salir. Va a salir de la barca, va a salir de lo cómodo, va a salir de aquello seguro para vivir una gran experiencia de fe. Abrácese de hombres y mujeres de fe. De golpe comparta con aquellos hermanos y use hoy las redes sociales para ponerse de acuerdo y decir, vamos a orar por esto. Vuélvase a la oración, vuelva a hablar lenguajes con promesas, volvamos a la lectura de la Biblia, porque hoy necesitamos papás que oren y le expliquen a sus hijos que Dios no ha cambiado, que Dios sigue siendo el mismo, que el poder de Dios todo lo puede. De golpe, papá, que puedan engendrar fe, hombres y mujeres con una palabra de fe para sus hijos, porque hoy el templo va a ser su casa, porque hoy el sacerdote va a tener que ser sacerdote, porque la mamá va a tener que ser la líder emocional que quita el miedo de sus hijos para decirles que hay un Dios que todo lo puede y que Dios no ha cambiado, aunque nuestra realidad sí. Y por eso tenemos que unirnos a hombres y mujeres de fe en oración, a hombres y mujeres de fe que tengan una palabra para cambiar nuestros pensamientos, para sacarnos un momento de esta realidad tan difícil a vivir momentos de fe, a vivir momentos donde nuestra alma pueda tener la paz de saber que Dios sí tiene el control. Punto número 4, persevere. Sobre cualquier diagnóstico, sobre cualquier noticia que estemos viviendo, persevere en la fe. La palabra de Dios nos enseña en Mateo 24:13, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. La perseverancia siempre nos va a llevar a vivir las promesas de Dios y los resultados que Dios ha prometido a nuestra vida. Aunque vengan todas malas noticias todos los días, usted persevere creyendo que la mano de Dios no se ha cortado y que por eso, aunque usted se esté hundiendo y vea que de golpe los vientos están cada vez más fuertes y que las malas noticias cada vez son más, persevere creyendo, porque la mano de Dios, la mano de Jesucristo siempre va a estar allí para sacarnos de ese tiempo difícil, que aún nuestra mente, que aún nuestros pensamientos nos pueden llevar a hacer ver como tiempos difíciles para nosotros y para todo el mundo. Todos los estamos viviendo. Los padres con la preocupación de ¿qué va a pasar si ya no hay alimentos? ¿Qué va a pasar si de golpe enfermamos? Sepa que los vientos van a seguir soplando, pero que también va a estar allí su Dios para extender una vez la mano. Tenga la certeza, y con esto voy a ir terminando, tenga la certeza, punto número 5, de que Dios es justo. Y sabe que en la justicia de Dios, la fidelidad, su fidelidad a Dios, va a ejecutar y va a producir que la fidelidad de Dios actúe a favor de su vida. Sé lo que le estoy diciendo. Enfrenté muchos problemas alrededor de mi vida. Y yo sé que Dios es justicia. Y que aquellos que son fieles reciben por consecuencia la fidelidad de Dios para sus vidas. Por eso tu fidelidad va a producir que la fidelidad de Dios te abrace. ¿Qué es vivir por fe? Vivir por fe no es solo esperar, sino que es hacer, es producir, es trabajar en el propósito de Dios. Vivir por fe no es sentarse solamente a esperar aquello que estoy pensando que va a venir de parte de Dios o aquello que tengo la convicción de que va a venir, sino que vivir por fe es hacer algo
Vivir por fe es trabajar en el propósito y por el propósito que he nacido en esta tierra. Por eso, ¿dónde estás? Si quiere vivir por fe, empiece a producir algo. Empiece a producir mensajes de esperanza. Empiece a sembrar esa palabra. Empiece a creer, porque solamente cuando damos es cuando recibimos la fortaleza de Dios sobre nuestra vida. No cierre su corazón, aunque vengan malas noticias. No deje que su fe vaya decreciendo. Aumente la fe, empiece a orar. Lea hoy más que nunca la Biblia. Abrace a su familia y póngase de acuerdo para entrar en la presencia de Dios. Fe es entender que si tengo a Dios, y con esto quiero terminar, fe es entender que si tengo a Dios, lo tengo todo. Nada más me hace falta. Que mis tristezas van a fluir, que la angustia va a fluir, porque estamos en este mundo, pero nunca se olvide que no somos de este mundo. Que el mismo Dios que sostuvo a Moisés, que sostuvo a Abraham, que sostuvo a Esther, que sostuvo a Ruth, que cumplió con las promesas en Ana, el mismo Dios que envió a su Hijo para morir por nosotros, ese mismo Dios y ese mismo amor está intacto por cada uno de nosotros. Por eso, vivir por fe es encontrar una gran razón que supere a mi realidad. Y la gran razón por la que nosotros vivimos es para amar, es para servir a los demás y es para, por sobre todas las cosas, creer en las promesas de Dios. Termino con esto y quiero regalarte este pensamiento para que medites en familia. Fe es entender que si tengo a Dios, lo tengo todo. Usted tiene todo. David decía, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Y este es el gran pensamiento. Él tenía a Dios. ¿Y qué nos puede faltar si Dios está de nuestro lado? Dios te bendice. Permítame cerrar este momento con una oración. Señor, bendice a cada uno de mis hermanos. Trae la paz necesaria para el hogar. Aún, Señor, fortalécenos en esta fe. Sabemos que eres un Dios de promesas y que nunca, Señor, has fallado. Nunca has sido derrotado, eres un Dios victorioso. Y en esa victoria, Señor, nosotros nos paramos en este tiempo. Porque sabemos, Señor, que eres poderoso para revertir nuestras situaciones. Y sabemos que tu voluntad es que estemos gozosos, pero también que seamos felices en esta tierra. Que seamos hombres que oren sin cesar. Padre, sabemos que respondes a nuestras oraciones, por eso clamamos y bendecimos a cada familia, Señor, que nos está viendo en esta noche. Gracias, Padre, porque tu paz, tu presencia y tu bendición están con nosotros. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén.